Eugene Mortensen, funcionario de la sociedad Watchtower. Los testigos de Jehová, mediante sus estudios bíblicos, creen que desde el otoño de 1914 Jesús entró en el poder del reino y que, como él profetizó en el capítulo 24 de Mateo, la generación que vio el principio de este tiempo no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Eso también significa el fin de este tiempo y cosas inicuas. La Watchtower está muy preocupada porque el tiempo se le está acabando a la generación de 1914. Los que sobreviven son muy ancianos y si todos murieran antes de Armagedón, los testigos tendrían que enfrentarse a explicar otra profecía falsa. Anticipándose a esa futura situación bochornosa, el comité del cuerpo gobernante preparó un documento en el que sugería que se cambiara la fecha de 1914 al 57. Raymond Franz era miembro del cuerpo gobernante cuando se consideró esa recomendación. Ahora bien, en este documento, ellos sugirieron y presentaron la idea de que la generación que vería el tiempo del fin de todas las cosas no debería contarse a partir de 1914. Se concentraron en la declaración de Jesús de que habría señales en el cielo. Basándose en ella, sugirieron que la fecha debería moverse a 1957. Cuando los rusos lanzaron el Sputnik al espacio y dijeron que este era el fenómeno celestial que indicaría el principio de la generación del desenlace final. El cuerpo gobernante rechazó la idea del Sputnik, pero a la generación de 1914 se le está acabando el tiempo. ¿Cómo llegó la Watchtower a establecer el 1914 como una fecha de importancia? Su cronología se basa en el año 607 antes de la era común. Según ellos afirman, fue el año en que Jerusalén cayó a manos de los babilonios. Carl Olof Johnson, autor sueco del libro Reconciliación de los tiempos de los gentiles, fue anciano y ministro precursor de los testigos de Jehová. Al principio yo no dudaba de esta cronología porque creía que la Biblia la apoyaba. Por supuesto, yo sabía que los historiadores fechaban la desolación de Jerusalén no en el 607, sino en el 587 o 586, pero en 1968 conduje un estudio bíblico con un hombre que deseaba saber por qué los historiadores preferían una fecha 20 años posterior a la de los testigos. De modo que comencé a investigar el asunto y pronto descubrí que los historiadores cuentan con una evidencia muy firme. Johnson compiló su investigación y la envió a la central de la Watchtower, pero los líderes de la sociedad estaban determinados a mantener intacto su sistema doctrinal. Recibí una carta con una advertencia. Me advirtieron que no compartiera mis hallazgos con otros testigos. A fin de ocultar los hechos y suprimir los 7 años de investigación de Johnson, la sociedad Watchtower excomunicó a Carl Olof Johnson. Nuestra enseñanza cuanto a Jesucristo es que Jesús es el Hijo de Dios. Él fue la primera cosa creada por Jehová y por medio de él fue hecho todo el resto de la obra de creación. Ahora, algunas religiones enseñan que Dios y Jesús son uno y el mismo, pero la Biblia no enseña eso y por lo tanto tampoco lo enseñan los testigos de Jehová. Nosotros creemos que la Biblia enseña que Jesús desempeña varias funciones para Jehová Dios, el Altísimo. Por ejemplo, las escrituras hebreas se refieren a él como Miguel. Miguel, que literalmente traducido al español significa ¿quién es como Dios? Los testigos creen que Jesucristo es una criatura de espíritu, un superángel, la primera creación de Jehová Dios, y que antes de venir a la tierra como hombre, él existió en el cielo como Miguel, el arcángel. Jesús comenzó originalmente como el Logos. O Miguel, el arcángel. El cual entonces vino a la tierra como hijo de la Virgen María. Era un hombre perfecto y sin pecado, pero era solamente un hombre, desprovisto de toda divinidad. Jesús anduvo en la tierra como un hombre y llegó a ser el Cristo solo al ser bautizado.
Los testigos de Jehová desdeñan la cruz, pues les parece que no es más que un símbolo pagano usado por la cristiandad apóstata. En vez de eso, enseñan que al completar su ministerio Jesús murió, no en una cruz, sino en un madero vertical. Entonces el cuerpo de Cristo fue colocado en una tumba, donde fue desintegrado por Dios, totalmente destruido. Entonces Jesús fue recreado por el Padre. Antes de regresar al cielo, Él se materializó en cuerpos diferentes, en ocasiones diferentes, para convencer a sus discípulos y a otros de que en realidad había resucitado. Jesús regresó a su Padre en el cielo, donde una vez más se convirtió en Miguel, el arcángel. Nunca volverá a ser visto en la tierra de manera visible, sino más bien gobierna invisiblemente desde los cielos. Cuando Él ejecute juicio sobre el mundo en el Armagedón, destruirá a todos, menos a los testigos de Jehová fieles. Jesús, alias Miguel, continuará invisible para siempre para los que viven en la tierra y podrá ser visto solamente por un grupo selecto de 144,000 testigos de Jehová que gobernarán con Él desde el cielo. Si usted decide aceptar la actual profecía de la Watchtower acerca del Armagedón, sea cual sea, y decide protegerse a sí mismo, haciéndose el testigo de Jehová, se hallará en una religión única de dos clases. Solo la clase superior, los 144,000 mencionados en Revelación, tienen un lugar garantizado en el cielo. Se les conoce como los ungidos. La Watchtower enseña que la vasta mayoría de los testigos de Jehová constituye un grupo secundario al que se refieren como las otras ovejas. Estos no tienen esperanza celestial, sino que tendrán que permanecer aquí en la tierra por toda la eternidad.